Muy buenas tardes, bienvenidos a la comunidad de la memoria. Nos da muchísimo gusto que estén aquí, que participen con nosotros, porque además hoy tenemos un invitado muy especial, el docente y escritor Román Guadarrama, al que vamos a entrevistar. Recuerden que se llama nuestro programa Profesiones y tiene la intención de conocer cómo y cuándo eligieron su profesión nuestros invitados. ¿Sí? Entonces vamos a recibir con nosotros a Román Guadarrama. ¿Sí? Román, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlita, y gracias por tu invitación. Estoy muy agradecido, ¿no? Pues a mí me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, en este momento voy a dar paso a leer tu semblanza para que de manera breve nuestros escuchas puedan conocer algunas cosas de ti, a qué te has dedicado en este tiempo. Bueno, Román Guadarrama nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 2 de octubre de 1963. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es pasante de la licenciatura en Filosofía en la misma institución. Estudió arte dramático en el Instituto Soler de la Asociación Nacional de Actores. Fue actor algunos años en distintas compañías de la Ciudad de México y también trabajó en editoriales Británica, Patria, Grijalbo, McGraw-Hill. Ha sido profesor de Lengua y Literatura y Teatro en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Instituto de Educación Media de la Ciudad de México y en la Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. También ha publicado los libros Los Ojos de los Sueños en 2007, Memorias de un Gacero 2009, La Paradoja de los Dioses 2011 y Cuentos de la Mina 6 2020. Cuentos, poemas y artículos de su autoría han aparecido en la jornada semanal. Parte de su obra se incluyó en las antologías Lectures du México, Alebrijes de Palabras, Sirenarios y Antología del Tercer Encuentro Iberoamericano de Minificciones en 2018. Fue jefe de redacción de la revista Vuelo de Jaguar. Y bueno, Román, aquí dice también que te gusta la minificción. ¿Qué tal si te damos la bienvenida al programa escuchando de tu voz, que es lo mejor que podemos hacer, escuchar desde la voz del autor su propia obra, escuchar algunas minificciones? ¿Cómo ¿Estás no? de acuerdo? Con mucho gusto. Adelante, Sí, Román. gracias. Este, Cuando uno escribe cuento, es muy común que de pronto salgan historias muy breves, ¿no? Sí, pueden salir cuentos de 20 páginas o cuentos de unos cuantos renglones, ¿no? Yo hice una colección por ahí de minificciones en 2011 y la Universidad Autónoma de Coahuila me los publicó. Se llama La Paradoja de los Dioses, ¿no? Entonces, Ujú. ese libro se ha ido ampliando. Ya tengo preparado otro libro de minificciones con nuevas historias. Espero que estas minificciones les gusten, ¿no? Que se entiendan, ¿no? Este se llama Olvido de Dios. Dice así. Mientras el agua le llegaba al cogote, Noé recordó que Dios le había anunciado con antelación el fin de la humanidad y le había pedido construir un arca de madera de cedro donde pudiera meter a una pareja de todo ser vivo que se moviera sobre la superficie de la tierra. Por más que trató de sobrevivir, el olvidadizo murió ahogado. De esta manera se perdió para bien y para siempre esa raza pecadora, irredenta, corrupta, llamada humana. Yo no sé en quién cuenta ahora esta trágica historia. ¿Sí? El hijo pródigo, este se llama el hijo pródigo.
Cansado de encarnar el modelo del rebelde y comandar las fuerzas del mal, Lucifer se arrepintió, pidió perdón, regresó al cielo y Dios lo recibió con toda pompa y circunstancia, como al hijo pródigo que regresa a casa. Se llevó a cabo una fiesta tan fastuosa y prolongada que duró eones y que por supuesto causó la envidia de ángeles y querubines. ¿Cómo puede suceder esto? Decían, si tantos males ha causado en el universo. El creador pensó que al arrepentirse el más grande de los rebeldes, sus secuaces depondrían las armas, pero no fue así. Al contrario, ante la traición del jefe radicalizaron sus posturas y resultaron ser peores enemigos que Satanás. El mal poseía ahora un ingrediente adicional, la sinrazón, el nihilismo, el mal por el mal. Este se llama la soledad de Teseo, ¿no? Teseo es ese héroe griego que lucha contra el Minotauro, ¿no? Este, es la soledad de Teseo. Después de muchos rodeos que le minaron las energías, el héroe griego Teseo llega al centro del laberinto. Pero el Minotauro, ese monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre, ha desaparecido. El héroe busca degollar a la bestia para terminar con el tributo que el rey decreta Minos ha impuesto a la ciudad de Atenas, la entrega anual de 7 mujeres y 7 hombres en flor para alimentar el voraz apetito del engendro. Tembloroso, Teseo ha extraviado ya el hilo de Ariadna, último vínculo que lo ataba con el exterior. Los putrefactos dolores de la carne y de la sangre podridas impregnan las cosas, aunque a él ya no le dan náuseas, sino le exacerban los deseos de matar. En el centro del laberinto percibe una soledad tan abrumadora que le hiela la sangre y le pone a temblar el cuerpo. Un creciente vacío en el centro del corazón le empuja a la violencia, a descuartizar, a matar, a saciar un hambre y una sed indómitas que solo la sangre y la carne de 14 griegos la podían saciar. Se echa en el suelo como un animal, a esperar a algún héroe, a algún Teseo que se atreva a retarlo, para lanzarse sobre él, quebrantarle los huesos, triturarle la carne y devorarlo lentamente. Muy bien, Román. ¿Cuántas minificciones más nos vas a contar? Las que ustedes quieran. Yo no quiero abrumarlos con esto, ¿no? Yo no quiero abrumarlos con esto, pero las que ustedes me digan, yo aquí las tengo. Ok, mira, vamos a irlo intercalando. Sí, cómo no. Queremos saber más de ti. Espero que las preguntas que tengamos no sean demasiado personales. Ya nos dirás tú si algo no puedes contestar. Pero me gustaría empezar para recordar que el programa Profesiones tiene la intención de indagar cuándo y cómo nuestros invitados eligieron su profesión, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Y entonces, para eso, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿dónde estudiaste el bachillerato? Y si tú lo elegiste o fue una imposición de tu familia. No, fíjate que yo tuve la fortuna de estar en una de las preparatorias más buenas del país. Todos los estudiantes que salían de ahí entraban a la UNAM y al Politécnico, y Nueva Rosita es un pueblo minero de la región carbonífera de Coahuila, perdido en el desierto, ¿no? A esa preparatoria llegó un poeta impresionante, impuso disciplina, ¿no? Lo que ahora no existe en las escuelas, ¿no? Que es la disciplina, ¿no? Entonces todos solo podían estudiar los estudiantes, los alumnos que tuvieran talento y disciplina, ¿no? Entonces formó como 20 o 30 generaciones de gente que estudiaba mucho, ¿no? Entonces a mí no me impusieron la prepa, porque la prepa era una preparatoria como de élite, ¿no? Estudiar ahí, venía gente del estado a estudiar esa preparatoria porque era la mejor que había en Coahuila y una de las mejores del país.
Entonces, no, por fortuna no fue así. Yo estudié en un pueblo minero perdido, que ni ustedes se imaginan, y en una muy buena preparatoria. Así es. Ah, qué bien. Y bueno, a lo largo de nuestro tránsito por los diferentes niveles educativos, pues vamos conociendo muchos profesores y ellos van dejando huellas, ya sean positivas o negativas, en nosotros. Entonces, haz un poco de memoria, Román, y recuerda desde qué nivel y qué profesores te han dejado esa huella importante en tu vida. Y cuéntanos, por favor. Sí, voy a decir una cosa, Carlita, que a lo mejor no va a gustar, pero la primera educación, la mejor educación es la de casa, ¿no? Y actualmente se ha descuidado, ¿no? Los papás tienen que trabajar y nadie se queda en casa. Entonces eso es un problema. Entonces la primera acercamiento a la lectura fue en casa. Mi papá leía mucho, ¿no? Y mi papá era como un maestro, sí. Mi papá era minero, ¿no? Trabajaba en la mina y era típico porque era un lector voraz de libros. Y como no tenía la oportunidad de impartir una cátedra como tenemos nosotros, pues todo lo que leía lo externaba en la familia, ¿no? Entonces declamaba, decía poemas de memoria, y mi hermano mayor encontró la misma beta y todos así hacia abajo. Encontramos la misma beta de la lectura, porque yo me acuerdo que el romancero español se contaba mientras comíamos y nos memorizábamos los poemas para poder competir. Entonces era maravilloso porque la primera escuela de lectura fue en casa. Claro, se leía de todo. No nomás leíamos poesía o cuentos o cosas así, sino leíamos todos los cómics que había, ¿no? ¿Te acuerdas? Todos esos cómics que había Sí, Calimán, Lágrimas y Risas, Chanok, buenas y malas revistas, porque todo llegaba, ¿no? Entonces, era fascinante, ¿no? Yo creo que yo mi primera biblioteca que yo tuve fue una biblioteca de puras revistas, que era una biblioteca, entonces el barrio me daba todas las revistas y la gente iba y intercambiábamos las revistas por las que yo tenía, ¿no? Porque era maravilloso leer, ¿no? Pero eso fue en casa. Los papás te obligaban a leer y como no había tele, fíjate, en un pueblo minero no hay tele, ¿no? Ahorita hay tantos medios de comunicación que la gente se pierde, ¿no? Entonces no teníamos tele, el radio funcionaba, sí funcionaba, pero no teníamos muchas distracciones. La única salida al aburrimiento era leer, ¿no? Entonces esa fue la primera escuela. Y la siguiente escuela fue en la preparatoria, ¿no? En la secundaria y en la preparatoria te encuentras maestros. Yo tuve un maestro que era un gran lector, es escritor actualmente, es mi amigo, y está por publicar un diccionario de términos regionales de Coahuila. Esas mentes maravillosas que saben todo de literatura y que fue mi maestro, nos enseñó a declamar, nos enseñó a actuar. El primer grupo de teatro que hubo en la preparatoria, nosotros lo hicimos con él. Entonces, de esas lecturas, de estar leyendo y de actuando y de declamando pues te nace el gusto, ¿no? Entonces ahí no hay contradicción con la familia ni contigo, porque a la familia le gusta leer, pues a ti también, ¿no? Si a tu papá le gusta el fútbol, pues te va a gustar el fútbol. Si a tu pues papá le gusta lo que sea, tú te vas a ir por ahí, porque no siempre, Romano, o sea, yo sí tengo algunos ejemplos de que no siempre sucede eso. son los primeros, es el primer modelo, ¿no? El primer modelo es la familia, ¿no? Y después, Ajá. bueno, yo tuve esa fortuna, la mejor gente que agarró la lectura en la preparatoria con un gran maestro, ¿no? Que también puede pasar, sí, cierto. Tienes razón, Sí, Carlos. sí, 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 no siempre, ¿no? Y bueno, mira, esto que dices de lo del cómic, yo coincido contigo, porque en realidad yo también así fue como empecé, yo empecé a leer de esa manera, ¿no? claro, En sí. casa, mis padres fueron profesores, ¿sí? Entonces yo vengo de una familia de profesores y ellos tenían una biblioteca chiquita, pero pues para mí era enorme, ¿no? Claro, Y de claro. las cosas que yo encontré ahí fue historias de Julio Verne Julio en Verne. cómic, ¿no?
Entonces fueron las primeras lecturas. Yo coincido contigo en eso. Editorial Novaro, ¿te acuerdas? Se publicaba un montón de historias así de Julio Verne, ¿no? Sobre todo. Ajá, Novaro, Bruguera No, también, o sea, sí, el texto Bruguera. que te digo era de Bruguera, ¿no? Sí, así Y, es. y bueno, fíjate que también hablando de la infancia y hablando de los juegos, muchas veces los adultos son muy dados a estarnos insistiendo, oye, cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? ¿Tú te Claro. acuerdas qué contestabas cuando te hacían esa pregunta o nunca te la hicieron? Fíjate que no, ahí como que en mi casa había libertad de elegir lo que tú quisieras, siempre y cuando lo hicieras. Entonces, no, nunca hubo no te coartaban, ¿no? Entonces, no, por fortuna no. Y yo me acuerdo que en las preparatorias había una clase que se llamaba, orientación vocacional, ¿no? Y me acuerdo que hicimos un examen de educación vocacional y salí pianista. Dije, pues yo no tengo nada que ver con la música, ¿no? ¿Te acuerdas de esas clases que era como responder cuestionarios, ¿no? Entonces, no, yo no me fui por ahí, ¿por qué? Porque a veces orientamos mal a los estudiantes. Hay muchos maestros que son matemáticos y mandan a sus estudiantes a estudiar matemáticas y yo les digo, no, mejor que estudien lo que quieran porque les meten tanto las matemáticas y luego quieren los alumnos también hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que cada quien debe encontrar su vocación, ¿no? Ujú. Entonces la prepara, Fíjate, sí, perdón. no, 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 adelante. No, adelante, Carlita. Bueno, aquí los chicos, Ajax nos está preguntando que si en estas minas que estaban, que donde trabajaba tu papá, eran de carbón. Sí, 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 sí. ¿Ustedes leyeron un cuento, el cuento la apuesta? Y refleja mucho, muchos amigos míos de la infancia así terminaron. Entonces yo me acuerdo que en la primaria y en la secundaria nosotros nos decíamos, llegas a embarazar a una mujer y ya no vas a estudiar, te vas a ir a la mina, ¿no? Y así pasaba, o sea, así pasaba. Si alguien embarazaba a alguien, se tenía que casar y el único trabajo que había era el de las minas, ¿no? Entonces, el cuento refleja mucho eso. Y sí, mi papá trabajó 40 años en las minas de carbón de Nueva Rosita, ¿no? Entonces, ¿de qué murió mi papá? Murió ahogado, sus pulmones se fueron con el polvo del carbón, se fueron reduciendo la capacidad. Los últimos años de su vida vivió como 20 años con oxígeno, porque no podía ni respirar, porque el polvo despide mucho carbón. Y aunque usan filtros, de todos modos se cuela el aire, ¿no? Mi papá murió muy grande, pues era muy fuerte, 87 años, pero pudo haber vivido más de 100 porque era muy fuerte, pero no vivió porque su pulmón cada vez se fue reduciendo, hasta que se ahogó. Entonces, ese es el destino de la mayoría de los mineros. Eso que llaman silicosis y que no es silicosis, que se llama fibrosis pulmonar. Entonces, sí es cierto, yo crecí en un pueblo minero con papá minero, tíos mineros, vecinos mineros. Entonces, la minería para mí es como fue el medio natural cuando yo nací. Y nos decían, si no estudian, si embarazan a una mujer, van a terminar en la mina. Entonces, cada vez que nos veían como muy echados para adelante con las novias, nos hablaban y decían, venga, vente para acá. ¿Vas a estudiar o te vas a casar? Entonces, si vas a estudiar, cálmate. Si no, pues bueno, te vas a trabajar la mina y se acabó. No había otra, ¿no? Claro. Entonces, el entorno nos obligó a estudiar. Yo me acuerdo cuando llegué a la UNAM, yo no podía creer que estaba en la UNAM, ¿no? Porque soy hijo de un minero, ¿no? No, yo no podía creer, yo veía los murales de O'Gorman ahí en la biblioteca central y decía, no frieguen, estoy en México, ¿no? Sí, pero gracias a esas advertencias que mi papá decía cada rato, síguele, te he visto, andas muy, como en el norte se dice, andas muy caliente, ¿no? Y te vas a ir a las minas. Y sí, los que se calentaban, sí terminaban en las minas. Muchos vecinos míos terminaron en las minas, desgraciadamente, ¿no? Entonces sí, Sí. ese es el ambiente natural donde nací, donde crecí. Ok, mira, yo hago la pregunta, te quiero preguntar,
¿cómo influyó el bachillerato en tu decisión de seguir estudiando una carrera universitaria? Y aquí Cristian Jair también te pregunta, ¿qué es lo que más te gustó de la preparatoria? Entonces, pues como que estarían interrelacionadas las preguntas ahí. Fíjate que la preparatoria es la época estudiantil más gloriosa que existe. Nunca vas a tener los amigos que tienes en la preparatoria, ¿no? Yo en la universidad como que todo el mundo era una isla, ¿no? Dicen que en la UNAM hay muchas islas, pero también entre los alumnos, ¿no? Ya no hay mucha comunicación. Y luego, yo estuve en el SUA, ¿no? La licenciatura la estudié en el SUA, entonces casi no veía gente. Entonces, la preparatoria es la época más feliz de mi vida porque ahí descubrí el teatro. Descubrí que yo amaba el teatro. Entonces hubo un maestro que nos enseñó a actuar, nos enseñó a trabajar y nos enseñó a declamar y a hablar en público y cosas así, ¿no? Un maestro maravilloso, voy a decir su nombre. A ustedes no importa, yo sé que no les dice nada, pero se llamaba Enrique Aarón Ibarra Dávila, era un gran maestro. Entonces fue la época en que yo definí lo que yo quería. Yo traía el antecedente de la lectura, que leía mucho, ¿no? A Verne, a Salgari, y un montón de historia también, ¿no? Leíamos mucha historia. Entonces, esto se unió con lo del teatro, ¿no? Entonces detonó en que yo estudié teatro, ¿no? Y estudié también letras, ¿no? Entonces, la preparatoria, gócenla, muchachos, gócenla, gócenla. Los mejores amigos se quedaron en la preparatoria. No, muy bien, Román. Y ¿qué es lo que crees que te haya impulsado a elegir la carrera que tú estudiaste? Es que hay dos cosas, el talento y la vocación, ¿no? A veces puedes tener talento y no te encaminas por ahí. Yo tuve un estudiante que era genial en escena, ¿no? En la preparatoria, ¿sí? Estudiante. Y le dije, vete a estudiar teatro. Y él me dijo, no, yo quiero ser chef. Entonces su talento era el teatro y su vocación es otra cosa. Entonces, yo no sé si tenía talento, pero yo le eché muchas ganas para estudiar teatro, ¿no? Y cuando yo me acuerdo que yo tuve un maestro muy famoso que se llama Juan José Gurrola, ¿no? No sé si tú lo veas. Claro, Fue mi maestro de mi último año. Y se acercó a mí y al final me dice, tú vas a llegar a primer actor. Y anduve preguntando y se lo dijo a los demás y a nadie más que a mí. Entonces, el que él lo haya dicho, decía que pues había algo de talento, ¿no? Con el teatro. Pero la preparatoria ahí tienes que definir, o a veces te vas a la universidad y todavía no estás seguro, ¿no? Entonces mucha gente se va a la universidad y todavía entra una carrera y luego se cambia a otra porque no es la que ella quería, pero yo sí lo de teatro sí tenía que ver con la preparatoria. Ajá. Y bueno, ya nos habías dicho que llegaste a Ciudad Universitaria y te impactó. Entonces, ¿cuál fue la facultad donde estudiaste? ¿Cuál es el nombre de la carrera que estudiaste? ¿No? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Fíjate que fue muy curioso porque yo no conocía, yo no sabía que había carrera en la UNAM, ¿no? Yo no sabía. Entonces entré donde entraban los actores a capacitarse, ¿no? Que es la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, que es el Instituto Andrés Soler. Entonces ahí te encontrabas un montón de actores que ya eran actores y que iban a capacitarse, ¿no? Entonces yo estudié primero en el Instituto Andrés Soler, estuve 4 años en el Instituto Andrés Soler, ¿no? Fue también una época muy de mucho gusto, ¿no? ¿De por qué? Porque estabas haciendo lo que tú querías, ¿no? Y después conocí la Facultad de Filosofía y Letras y cuando ya trabajaba me di cuenta que había un sistema que se llama Sistema de Universidad Abierta en el cual podías estudiar y trabajar, ¿no? Sí, porque un provinciano llega a la Ciudad de México, yo llegué a la casa de mi hermano, pero pues no podía estarlo gorreando toda la vida, ¿no? Entonces, cuando yo ya tuve que ponerme a trabajar, dije, no voy a seguir estudiando, ¿no? Pero voy a estudiar y trabajar, ¿no? Entonces yo llego a la UNAM y la UNAM me impacta, ¿no? La UNAM es, para un provinciano, primeramente la Ciudad de México, es un impacto terrible, ¿no? Yo creo que anduve 2 años de vago, ¿no? Yo anduve como, me gustaba caminar porque la Ciudad de México es algo
maravilloso, fantástica. O sea, a mí me parece alucinante, ¿no? Las cosas que tú puedes encontrar en ella. Imagínate, yo viví en un pueblo que tenía 30,000 habitantes, pueblo minero del desierto, donde no había nada más que el río, ¿no? La única diversión era irte al río. Y llegar a la Ciudad de México y ver todos sus palacios, ver toda esa oferta de teatro, toda esa danza, los museos, pues a mí me impactó. Yo siento que a los alumnos ahora no les impacta eso porque ya viven en esta ciudad, ¿no? Entonces les parece natural, ¿no? En cambio, para mí no ha dejado de fascinarme la Ciudad de México, ¿no? Tiene cosas buenas, malas, todo lo que tú buscas y te atrapa, ¿no? Te atrapa y ya no te puedes regresar a otro lado. Y eso es a veces maravilloso, ¿no? Porque hay todo, bueno y malo, lo que tú quieras. Entonces, sí, 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 la UNAM es una experiencia fuera de serie, ¿no? Para mí. Sí, es a mí lo que más me gustaba de la UNAM era la biblioteca central, ¿no? A mí me gustaba irme a fotocopiar libros o a leer libros. Es una aventura, si tú quieres el conocimiento, es una gran aventura la universidad. Sí, una gran oportunidad y gratis, ¿no? Ok. Pero ¿y en tu estado entonces no había una universidad donde pudieras estudiar la carrera que tú querías? ¿O por qué quisiste venir a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM? Fíjate que yo desde niño soñé con la Ciudad de México, yo no supe por qué. Será por los libros de texto gratuito que veías todo y todo era, había muchas imágenes de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, Bellas Artes, todo. Entonces, yo no sé por qué desde niño me obsesioné con venirme a la Ciudad de México. La mayoría de los estudiantes que estuvieron conmigo, fíjate que se iban a Estados Unidos, ¿no? No necesitabas ni estudiar, Carlita, tú te ibas allá y te iba bien. Un obrero allá le va mejor que a un profesionista aquí, ¿no? Pero yo no sé por qué nunca hice por jalarme como mis amigos, o a la mina o a los Estados Unidos, ¿no? Yo soñaba con la Ciudad de México. Y curiosamente yo terminé en agosto mi preparatoria y en ese mismo mes le dijeron a mi hermano, estás aceptado para el examen de especialidad de médico en la UNAM. Entonces yo me vine con él. Claro. Yo me vine con él, me dijo, pues vámonos, ¿no? Pues órale, porque él tenía el compromiso, mi papá, imagínate, minero, darle de comer, mandar un hijo a la universidad es complicadísimo, ¿no? Era complicadísimo. Entonces comprometió a mis hermanos mayores, es decir, ustedes les voy a dar estudio, pero ustedes le van a dar a los otros. Y por eso, por un milagro, por una circunstancia así, llegué a la Ciudad de México. Y me siento afortunado porque sí es una gran ciudad. Claro. Bueno, mira, aquí Gibran Jalil dice, ¿qué materia te ha gustado en la preparatoria? Fíjate que te voy a decir una tontería, pero la voy a decir. Mis maestros de literatura eran tan malos, fuera del maestro ese, ¿no? Pero nomás me daba etimologías. Eran tan malos que no me gustaba la literatura. Había un maestro de matemáticas que era genial, ¿no? Entonces, a mí me gustaban las matemáticas y la física. ¿Por qué? Porque el maestro era maravilloso. Entonces, el maestro es determinante para que un alumno elija su vocación también o para que se dirija hacia ese lado. Lástima que existan pocos maestros. Yo no me siento entre los grandes maestros porque es muy difícil ser un profesor, ¿no? Pero a mí me gustaban las matemáticas y la física, aparte del teatro, ¿no? Y curiosamente la literatura me parecía como muy esquemática, ¿no? El romanticismo es una corriente literaria y luego te ponían a leer 3 poemas de Becker y ya, ahí está el romanticismo, ¿no? Y luego, ahora el naturalismo era muy mecánico. Yo a veces lo veo pobres mis estudiantes, ¿no? Yo tengo que buscar otras dinámicas para poder, para que no odien la literatura, porque luego los maestros somos los causantes de que no les guste la lectura, ¿no? Y yo lo Sí, reconozco, claro. sí. Y entonces, ¿por qué no te fuiste por el lado de las matemáticas y la física? ¿Qué fue lo que te jaló? Lo que pasa que es la vocación, ¿no? La vocación tú tienes que ver cuál es tu vocación en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más amas, no? Y es curioso, pero no cualquiera hace que el hobby se vuelva tu profesión, ¿no? Yo no lo logré, ¿no? Porque si hubiera sido actor siempre, pues mi hobby
mi diversión hubiera sido mi profesión completa, ¿no? Pero no fue. Ahora, luego adelante me di cuenta que me gustaba más la literatura, porque el teatro es de conjunto, Carlita, tú sabes, y el teatro, conjuntar gente de teatro con esos egos y todo, es complicadísimo. Yo me acuerdo en la escuela Andrés Soler, cuando salimos, Gurrola nos dijo, ustedes esa obra manéjenla como si yo la hubiera dirigido y proyectense ustedes y muévanla por todos lados, ¿no? ¿Y qué fue lo que no logramos? Conjuntarnos. Porque los egos son muy grandes en el teatro, ¿no? A mí siempre me ha impresionado eso, ¿no? Yo no concibo esos egos tan grandes que hay en el teatro, sobre todo entre los actores, ¿no? Que es complicadísimo, ¿no? Entonces, yo creo que era mi hobby el teatro, ¿no? Yo amaba el teatro, yo amaba la lectura ya, pero el teatro mucho más, ¿no? ¿Sí? Y entonces después tuve que regresar sobre la lectura, los pasos sobre la lectura, ¿no? ¿Sí? Fue cuando decidí, dije, pues no puedo hacer teatro porque no tengo dinero, hasta para hacer teatro se requiere dinero. Entonces, se requiere mucho dinero, entonces, por eso me volví a lo que más me fascinaba, de unas cosas que más me fascinaba, que era la lectura, y por eso me fui a letras. Sí, pues tienes razón, pero yo también pondría en cuestionamiento el asunto de los egos en literatura, por ejemplo, ¿no? Ay, no, O pero sea, sí, sí, los egos es una cosa con la que tendríamos que trabajar y también pensar que, bueno, sí, el talento es importante, pero también compartir con los otros debe de sí, ser vital, ¿no? sí, sí, claro. Que eso es lo que haría que nuestro mundo fuera, pues, diferente, mejor, ¿no? Sí, si no hay egos mayores, bueno, fuera de los de teatro, los de letras, mano, hijo de su madre. Entonces, yo nunca pude hacer amistades en la universidad en letras, nunca pude. Los de teatro todos los conservo, pero los de letras no los puedo conservar porque son egos más canijo. Sí, Bueno, pues, por eso tienes razón, tú, Carlita, los de literatura, cuidado, ¿no? bueno. Claro, tampoco, o sea, estamos generalizando, pero tampoco, Sí, 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 afortunadamente no son todos, sí, sí, así es, afortunadamente no son todos y eso es lo así es, importante. así Ahora, es. mira, otra parte importante que nos gustaría conocer es cuándo o por qué razón decidiste ser docente y luego docente del James. ¿Qué es lo que te gusta del James? Mira, un poquito antes, yo cuando estudié teatro, tuve el gusto de conocer a Margarita Villaseñor, la poeta, que era novia de un maestro que yo tuve en la escuela, Rafael Velasco, que en paz descansen los dos, ¿no? Y ahí conocimos a un montón de escritores, a Elizondo, Guilevaldo López, y un montón de actores. Y yo me di cuenta que los escritores eran más profundos, leían más, profundizaban más en las cosas. El actor es muy engolado. Yo conocí a muchos grandes actores, no voy a decir sus nombres porque para no herir sus susceptibilidades. Entonces, es como un pavo real que siempre está hablando de él, el actor, ¿no? Y en cambio, el escritor es una persona que brinca de un tema a otro, ¿no? Y sabe de esto, y sabe de esto, y sabe de lo que yo. Entonces yo me di cuenta, dije, es como más bonito, más impresionante la letra, ¿no? La literatura, ¿no? La lectura como que te da vidas, ¿no? Que tú no vas a vivir nunca, ¿no? Eso es lo que hace la lectura, ¿no? Y te da conocimientos de muchas cosas. Entonces yo ahí decidí que me tenía que ir a letras. Entonces sí fue un corte así abrupto que no debía haber hecho, pero yo lo hice así. Dije, me voy a ir y voy a tratar de escribir. Quiero ser como ellos. Entonces, cuando uno sale de la carrera de letras, yo estudié la licenciatura y la maestría, siempre el problema es dónde dar clases, ¿no? Dar clases. Yo me fui a dar clases a la Nacional Preparatoria, ¿no? A la UNAM, las prepas de la UNAM, pero me estaban matando de hambre, ¿no? Pagan muy poco en la universidad, ¿no? Lo que sea de cada quien, ¿no? Entonces, cuando sale lo del GEMS, cuando sale la convocatoria del GEMS y dicen las condiciones en que viene, pues yo digo, pues yo quiero estar ahí. Entonces, a pesar de que se critica a Obrador y todo eso por tantas cosas que dice y hace, el proyecto del GEM fue bastante bueno para los estudiantes, para que los estudiantes de la periferia, esos que no tenían posibilidad de estudiar, estudiaran, y para que muchos maestros que no íbamos a conseguir trabajo todos en la universidad,
tuviéramos trabajo en las preparatorias, ¿no? Entonces el GEMS a mí siempre me ha parecido una creación genial, ¿no? Genial porque ha sacado muchos estudiantes de la pobreza, ¿sí? Y a nosotros nos ha permitido vivir bien, Carlita. Es bastante bueno el trabajo del GEMS, ¿no? Entonces, yo siempre le estoy ponderando eso a los maestros que no quieren luego trabajar, ¿no? Les digo, acuérdense que váyanse a la Nacional Preparatoria o váyanse a otra universidad o a las particulares para que vean lo que cuesta ganarse lo que ganamos. Ahí sí te lo van a cobrar, Carlita, ¿eh? Yo me acuerdo que la Nacional Preparatoria tenía 70 alumnos por grupo y tenía 8 grupos y revisarles tareas a todos. Y luego te salían con cualquier cosa y dicen, no, sáquense, ¿no? Entonces el GEMS es como un paraíso, como un oasis para los profesores como nosotros. Sí, por supuesto. Yo comparto eso, ¿no? Sí, claro. Y como dice un amigo también, que también fue nuestro invitado en el programa, César Vázquez, el GEMS nos trata bien para que nosotros tratemos bien a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nunca se nos debe olvidar. Ajá, claro. Sí, O sí, sea, dar lo que recibimos, ¿no? Entonces, sí. eso es algo muy importante. Y Bueno, en este momento me gustaría que compartieras con nosotros otros 2 o 3 minificciones sí, cómo no. para que nosotros las escuchemos y después de eso vamos a platicar sobre tu libro, que por cierto los chicos que están con nosotros ya lo conocen y entonces también podremos platicar con ellos sobre él. Te escuchamos entonces, Román. Sí, cómo no. Fíjese que la minificción ha tenido un repunte últimamente muy, muy explosivo, ¿no? De ser un género menor, un género aislado, marginal de la literatura, de pronto cobró importancia, ¿no? Este, la maestra seguramente ya les dio a conocer el libro La Imaginación, que es del escritor Edmundo Valadez. Edmundo Valadez, que es una maravilla de libro, ¿no? Y donde se dan cuenta que los grandes escritores de la literatura mexicana han escrito minificción. Entonces, eh, yo les voy a leer algunas más. Por ejemplo, es de Elena de Troya, ¿no? Elena de Troya fue pues la causante ¿se acuerdan? Que huye con Paris. Elena huye con Paris y Menelao, su esposo, va a Troya por ella para rescatarla y se hace la guerra de entre Troya y Grecia, ¿no? Que es el tema de la Ilíada, ¿no? Entre uno de los temas de la Ilíada, ¿no? Entonces, este es un tema, la minificción permite incluso destellos de fantasía y de cosas desorbitadas, ¿no? Muy bien. Este se llama Monólogo de Elena. Elena está hablando. Dice, nunca amé a Paris porque no era un buen amante. Su belleza sin potencia no me sedujo en absoluto. Huí con él porque estaba aburrida en Esparta. Mi esposo Menelao, un león en la cama, buscaba más los olores de la guerra que mis fragancias sensuales. Pasaba yo los días sin amor y sin caricias, mientras él, lejos de palacio, derramaba sangre y semen en los cuerpos de las esclavas y de los mancebos. Mi belleza se marchitaba cada instante como una flor, sin poder deslumbrar a los infelices mortales. Solo siendo tan hermosa como sin duda soy, se conocen los estragos del tiempo. La nueva arruga, la inesperada cana, los fatigados ojos, los deseos disminuidos, la depresión agrietando mi divina carne. Cuando mi cuñado Agamenón, rey de Micenas, me propuso la huida con París, me pareció un estratagema muy eficaz. Él buscaba la circunstancia para derrumbar las murallas de Troya y yo paliar mi aburrimiento. Buscaba llenar el vacío que palpitaba en mi cuerpo y que circulaba en la sangre inmortal que me heredó mi padre Zeus. Sí, así sucedió. Huí con el troyano para provocar una guerra entre Ilión y Grecia. Solo una contienda sangrienta entre pueblos gloriosos me pudo sacar un poco el hastío. Cada muerte sin razón, cada gota de sangre derramada,
Cada alma arrojada a las fauces del Hades era una ofrenda para exaltar mi hermosura, para aumentar la gloria de mi belleza, nunca antes vista en este mundo, en esta caverna de palpitantes sombras. Al final de la guerra, sigo igual de aburrida. El fastidio carcome mis entrañas y me aconseja el suicidio. Para no ahorcarme, manejo una asociación civil, una organización sin afán de lucro que ayuda a los huérfanos y a las viudas de la guerra de Troya. Esto le da un poco sentido a mi vida. Muy bien, les decía que la minificción puede brincar de tiempos y la imaginación puede brincar de... Este se llama Odiseo y las sirenas, ¿no? Odiseo es uno de los guerreros que va a Troya, ¿no? Y cuando regresa tiene que pasar por la isla de las sirenas, ¿no? Y al pasar por la isla de las sirenas lo amarran al mástil y a los marineros les ponen cera en el oído para que no oigan a las sirenas, porque si tú oías a las sirenas te aventabas al agua y te podías ahogar y te quedabas con ellas, ¿no? Entonces él quiso oír el canto de las sirenas, entonces hizo amarrar al mástil del barco sin, sin cera en los oídos. Entonces escuchó a las sirenas y por más que quiso irse con ellas, quedarse con ellas, no pudo porque estaba amarrado, ¿no? Y los marineros estaban con los oídos tapados, no lo oían. Entonces, de esta historia de cuando Odiseo pasa por la isla de las sirenas, se han hecho cientos de minificciones, ¿no? Cada quien tiene una versión de ella, ¿no? Y mi versión es esta. Odiseo y las sirenas. Cuando Odiseo, rey de Ítaca, pasó con su embarcación por la isla de las sirenas, no se hizo amarrar al mástil ni taponó sus oídos con cera de abeja, ni previno a sus guerreros de la mayor tentación. Allí, como una flor roja recién cortada y arrojada al mar, estaba la isla muy impregnada con el olor sensual que no dejaba la menor duda. Como el rey griego era un consumado melómano, subió el volumen del aparato de sonido que reproducía la música de los Beatles y vio asombrado cómo las sirenas, seducidas por las melodías del grupo de Liverpool, no resistieron la tentación e intentaron abordar el barco discoteca que pasaba frente a ellos. Sí, es como meter dos épocas en una, ¿no? Esquilo, ¿se acuerdan de Esquilo, el gran trágico griego, ¿no? Los griegos creían que cuando tú nacías ya tenías el destino hecho, ¿no? ¿Sí? Y llevaban a los niños al oráculo de Delfos, donde Apolo les decía lo que tenían que hacer. Ahí es donde llevan a Edipo y Edipo le dicen lo peor que puede pasar, que va a matar al papá y va a matar a la mamá. Entonces a los niños los llevaban al oráculo de Delfos para ver qué pasaba, ¿no? Entonces para los griegos el destino, tú nacías ya con el destino hecho y no te podías revelar a él. Actualmente pensamos que sí podemos, pero quién sabe, ¿no? Entonces, este se llama El destino de Esquilo. Esquilo era un dramaturgo que demostró en escena lo que los griegos creían. El destino está determinado de antemano y ni los dioses pueden evadirlo. Un día, un adivino le vaticinó que moriría de una roca caída del cielo. Esto, por supuesto, lo puso en guardia. En vez de resignarse ante lo inevitable, el escritor caminaba mirando hacia lo alto para tratar de eludir cualquier objeto. Su preocupación y angustia por evitarlo fue tan grande que se le cayó todo el pelo. Un día, un águila real confundió su cabeza monda con una roca lironda y dejó caer sobre ella una enorme tortuga que deseaba festinarse. Esquilo tuvo una muerte a la manera griega. Como sus personajes, se rebeló contra el destino, pero al final, como las mismas divinidades, sucumbió ante este. ¿Otro más? Tú me dices, Carlita. No, vamos a seguir ahorita con las preguntas. Y bueno, yo ahí te haría un comentario que yo no estoy muy segura.
pero tengo entendido que más bien esa que acabas de decir es la interpretación de los románticos sobre los griegos, ¿no? Este asunto de tener el destino ya marcado. Yo recuerdo mucho que hay una frase que se utiliza precisamente allí en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y está antes de entrar al oráculo, porque precisamente una vez que tú entras para hacer tu pregunta, la respuesta queda en ti. Si tú te conoces, es muy probable que sepas cómo responder la pregunta, ¿no? En el caso de Edipo, pues él no se conocía muy bien, ¿no? Porque ¿qué importaba si sus padres eran adoptivos o no adoptivos? Eran unos padres que lo querían, que él iba a ser el próximo rey. ¿Por qué no quedarse ahí? ¿Por qué huirse a buscar un destino trágico? ¿No? Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho con este asunto del autoconocimiento, y pues la preparatoria creo que es un espacio muy propicio para ayudar a ese autoconocimiento, ¿no? Sí, sí, claro, por ¿Sí? supuesto. Entonces, Estoy de acuerdo contigo. a mí la mitología griega me parece fascinante para verla en esta etapa, ¿no? Muchos de los chicos que están aquí son de primer semestre, entonces, bueno, ellos todavía, por lo menos conmigo, no han visto este tema, los de segundo ya lo vamos a empezar a ver, pero a lo mejor ellos lo vieron en secundaria, ¿no? Entonces ya tienen conocimientos Claro. precisamente de esta situación. Ahora, vamos a entrar a un tema que me interesa muchísimo y que yo creo que aquí los estudiantes van a participar mucho. ¿Cómo fue cuando empezaste a generar el proyecto de creación de, de cuentos de la Mina 6? ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cuándo se publicó? ¿De qué manera lo hiciste? Cuéntanos, por favor, para que después hablemos un poco sobre este cuento que nos sugeriste trabajar, que fue La apuesta. Sí, muy bien. Yo les digo que en mi casa se leía mucho. Entonces yo desde muy joven conocí a Rulfo, ¿no? A Juan Rulfo, ¿no? Y conocí a García Márquez, ¿no? Que son grandes escritores. Uno es maestro del otro. García Márquez dice que su maestro es Juan Rulfo, ¿no? Y es porque es fascinante Juan Rulfo, ¿no? Entonces, tanto Juan Rulfo como García Márquez, lo único que han hecho es recoger historias de sus pueblos, historias que andan por ahí flotando y que nadie, y que se van olvidando con el tiempo, ¿no? Entonces, yo sabía que si yo quería ser escritor, tenía que contar cuentos de mi tierra, porque en mi tierra no hay escritores que cuenten sobre las minas y sobre los mineros, ¿no? Entonces, yo desde el principio tuve muy claro que yo tenía que escribir sobre los mineros. Porque mi padre fue minero, porque mis tíos fueron mineros, porque mis vecinos eran mineros, entonces, y conocíamos las tragedias que había pasado, que pasaban en los pueblos con los mineros. Entonces, yo fíjese, desde los 22 años junté esos cuentos, ¿no? No quiere decir que sean los únicos cuentos que tengo cuentos para 3, 4 libros, pero sí los agrupé en la temática de las minas y los mineros, ¿no? Entonces, desde los 22 años estoy juntando cuentos. Muchos cuentos los hice en esa época, porque luego me dicen, es que hay cuentos muy oscuros, muy negros, muy así, tú no eres así, me dicen. Sí, pero fue una época en que yo me gustaba Rulfo, ¿no? Me gustaba mucho y Rulfo es muy oscuro, es muy terrible. Claro, Rulfo es un maestro inalcanzable, ¿no? Yo sé que sí, ¿no? Pero sí seguía sus pasos de él, era como mi maestro de literatura, ¿no? Entonces esos cuentos los fui juntando en el transcurso de 30 años. Ese libro es un producto de 30 años. Hay cuentos que escribí a los 22, 23 años, y hay cuentos que escribí 2 meses antes de publicar el libro. Hay uno que se llama El Húngaro, que a mí es de los que más me gusta a mí, que curiosamente estaba yo publicando el libro y de repente salió y me gustó. Dije, mira, qué buen cuento, entonces lo voy a incluir. Entonces, y sí, el cuento, el libro es un conjunto de cuentos hechos a lo largo de 30 años, Mm. con una temática común, las minas y los mineros.
Yo tengo un libro anterior que se llama Memorias de un gasero. Yo lo que hice con ese libro también, es el antecedente de yo lo que hice con ese libro es poner a mi papá, entrevistar a mi papá de todo lo que él había vivido en las minas y recordar todo lo que él me había contado y hacer un libro sobre su experiencia en las minas. Es un libro de microhistoria, porque el minero está contando todo lo que vivió, cómo llegó a la mina primero, y luego cómo vivía en las minas. Mi papá fue rescatista en las minas, ¿no? De carbón. Entonces, tenía muchas aventuras porque le gustaba meterse a rescatar cuando las minas estaban averiadas y explotadas. Eso casi nadie lo hacía, ¿no? No sé por qué lo hacía si tenía 6 hijos, ¿no? Andaba arriesgando el pan de 6 hijos. Entonces, yo nunca entendí esa alma que tenía mi papá, pero también necesitaba emociones distintas. Entonces yo hice ese libro que se llama Memoria de un gasero, donde él habla de las minas y de las minas que hay en la región y de las explosiones que hubo en la región. Entonces, tiene la misma temática que es. No más que el otro es memorias, son memorias y este es cuentos, relatos, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, a mí, por ejemplo, además de que leímos La Apuesta, yo también leí lo de la explosión de la mina 6, ¿no? Ese cuento me dejó, o sea, impactada, ¿no? De este asunto de la imprudencia y la necesidad de la necedad de alguien, cómo puede impulsar a que pues muchos otros pierdan la vida, ¿no? Entonces, Es un asunto de machos, ¿no? Y las explosiones suceden porque hay un macho ahí, que es el jefe, y es imprudente. ajá, Entonces la explosión de la mina 6 no es más. Y existió, esa historia es verídica, Carlita. En 1973 pasó eso. Mi papá se salvó de milagro, porque en esos días pidió vacaciones. Y en esos días que él andaba de vacaciones, este, él, sucedió la explosión de la mina. Y yo me acuerdo que a mí me llevó a consultar al Seguro Social. Y de repente empezaron las ambulancias, Carlita. ujú, Y al rato empezaron a bajar a mineros, a mineros. Los traían en camillas y llegaron tres caminando, Carlita. ujú. De esa explosión que estoy narrando en el primer cuento. Llegaron tres caminando. Estuvieron platicando con mi papá de lo que pasó en la mina. Los metieron y a la media hora fue mi papá y preguntó, oiga, ¿cómo están mis compañeros esto? Y le dijeron, ya se murieron, ya están muertos los tres. Y llegaron caminando. Lo que pasa que en las minas, cuando explota una mina, si tú no te tiras al suelo, te tragas el fuego. Entonces, mucha gente tiene miedo y corre en vez de tirarse al suelo. Los jefes se tiraron al suelo y muchos se salvaron. Pero esos tres mineros que llegaron caminando y que yo vi con mis ojos y que platicaron con mi papá de lo que había sucedido ese día, se murieron en media hora porque tenían cocidos los pulmones. ¿Quién sabe cómo llegaron caminando? Claro. Entonces son puras, la mayor parte de los cuentos son experiencias que suceden en esa región. Yo quiero captar lo que pasa en esa. Y hay historias muy interesantes porque a mí me las contaron y cuando yo hice el cuento y se las conté a quien me lo contó, me dijo, yo no te conté eso, ¿no? Entonces, ¿qué? Lo soñé, pero tú me lo contaste, lo contaban todo el mundo. Y dice, no, yo no te conté eso. Entonces es muy bonito porque tú agarras la región carbonífera y alrededor de ella hilvanas todos los cuentos. Claro, pero bueno, entonces dices que esta producción te costó 30 años de trabajo como escritor. ¿Y por qué lo publicaron recién, no? ¿En qué año lo publicaron, Román? Lo publicó en el 2020. En, Ajá, y entonces, ¿por qué hasta ahora lo publicaron? ¿Por qué no antes? en la universidad, yo le llevé los cuentos a la Universidad de Coahuila con las minificciones, Carlos. Todas juntos, todos los cuentos eran como 400 páginas, todos mis cuentos. Pero no los había tallereado, Carlita. No los había llevado a un taller para que alguien los oyera. Entonces, Claro. cuando la universidad me dijo, ya está autorizado tu publicación de todos tus cuentos, yo dije, híjole, no estoy seguro de publicarlos todos.
Entonces aventé las minificciones por delante y me las reservé y me fui a los talleres. Yo fui al taller de Daniel Sada. Daniel Sada es uno de los grandes escritores de este país. Entonces tuve con Borja, con el maestro Borja, que es buenísimo para tallerear, y con Eduardo Antonio Parra, que es un novelista muy conocido ahorita, ¿no? Entonces, fíjate, por miedo de publicar tonterías, agarré los cuentos grandes y me fui a tallerearlos para que estuvieran bien, Carlita. Y qué bueno que lo hice porque no estaban tan bien escritos. Si las minificciones las leo y digo, híjole, pude haber hecho esto y esto y lo otro. Entonces, por eso fue en 2011 la universidad ya me había autorizado todos mis cuentos porque les gustaron, pero no estaban pulidos. Entonces, hasta 2020 se dio la oportunidad que la Secretaría de Cultura de Coahuila y la Federal me los publicaran, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto porque los tenía ahí atorados como 10 años. Pues sí, porque es ahí, ahora con lo que me dices, que yo puedo ver que la escritura no es tan individual, es también un proceso colectivo, ¿no? Sí, sí, Porque necesitas de los otros que te sí, escuchen, sí, ¿sí? Y que haya un intercambio dialógico para poder saber si estás logrando lo que quieres, ¿sí? Si el lenguaje poético que estás utilizando es el adecuado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, pues aunque el crédito te queda a ti, ¿no? Román sí, Guadarrama, sí, sí, sí. hay una parte que también tiene el crédito a tus maestros, a tus lectores, ¿no? Fíjate que alguna vez Gabriel García Márquez dijo que lo mejor que había en el mundo eran los amigos. Y yo entiendo por qué, ¿no? Él tenía los mejores amigos de México, ¿no? Tenía a Monsiváis, a Pacheco, a Álvaro Mutis, tenía, los grandes escritores eran los que lo tallereaban. Entonces, claro que son los amigos, porque si los amigos no pulen los textos, uno a veces es cursi, a veces cree que está diciendo las cosas y no las está diciendo. Entonces necesitan muchas críticas. Esos cuentos pasaron como 3 o 4 talleres y todavía me quedé inseguro, así dije, híjole, todavía los voy a mandar así. Bueno, ya, que se vayan, porque si no, no salen los otros. Claro, sí, así es. Sí, tienes que Pues tener lectores expertos para que te digan si algo está bien o está mal. Ahorita estoy leyendo una novela y tengo al lector experto para que me está diciendo, oye, no te vayas por aquí, vete por acá, mira, por aquí. Sí, tiene que ser así. Eso tú tienes toda la razón. Así como el maestro agarra los textos de los alumnos de preparatoria y los está revisando y mejorando y todo, nunca termina uno de hacerlo, Carlita. sí, claro, pero fíjate que también ahí en la preparatoria es muy interesante también escuchar a los pares, a nuestros compañeros estudiantes, ¿no? O sea, Sí, además de lo que diga el maestro, pues también los compañeros, qué piensas, cómo está, cómo va. Entonces, así ese trabajo entre pares, pues también enriquece mucho mucho, mucho, mucho. la mejora de nuestros textos, ¿no? O sea, pasar de los borradores hasta llegar a nuestra versión final, que entonces ya se pueda publicar y de la que nos Sí. vamos a sentir muy orgullosos, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Este, Cuando menos tengan las mínimas reglas de gramática, decía Julio Torri, cuando menos que tenga las mínimas reglas. pues sí, pues para que sea realmente un buen proceso comunicativo, ¿no? Sí, Además, claro. oye, aquí sí me gustaría entonces que tomaras tú, digamos, la batuta y que les plantearas como alguna interacción con los estudiantes Ah, claro. para ver qué piensan ellos o qué te quieren preguntar sobre el cuento, ¿sí? La apuesta, ¿sí? Entonces yo les diría a los chicos que están aquí presentes que nos pudieran escribir en el chat sus comentarios sobre el cuento, que ya lo leímos en clase, Sí, claro. que ya lo leyeron ustedes de manera individual, ¿qué le pueden comentar o preguntar a Román sobre la apuesta? Vamos a ver qué nos ponen acá. Eh, bueno, aquí hay una pregunta que podríamos tomarla como inicio antes de empezar a hablar del cuento, ¿no? Dice, ¿alguna vez tuviste un bloqueo creativo Es, cuando estabas escribiendo estos cuentos, los de la mina 6? es que lo que pasa que
como con el teatro, Carlita, uno tiene que tener tiempo libre. Entonces, que se te den las circunstancias para que tú escribas, es complicado, ¿no? Entonces, no es un problema de bloqueo, es un problema de circunstancia, ¿no? De que tengas el tiempo para hacerlo. Yo nunca he tenido ese problema, pero sí, la circunstancia para que lo puedas hacer, ¿no? ¿Sí? Ok, Entonces, por eso en 30 años hacer un libro de cuentos, pues sí, sí, sí se ve muy, pero en ese transcurso escribí otras cosas, pero ¿por qué? Porque trabaja uno, Carlita. Hay que trabajar y hay que hacer todo lo que uno hace. sí. Bueno, aunque esta pregunta parece que está fuera de lugar, no porque tiene que ver con tu trabajo de escritura. ¿Que a qué Sí. edad decidiste ser escritor? Fíjate, lo estaba platicando hace rato. Yo cuando conocí actores y escritores, me parecieron más fascinantes los escritores. Los actores me parecían como, eso fue a los 22 años, cuando yo iba a la casa de la poeta Margarita Villaseñor. Me di cuenta que eran más fascinantes, tenían más tema de conversación. A veces los actores muy famosos están muy centrados en sí mismos, ya nomás están hablando de ellos, ¿no? Y con pose y todas estas cosas. Los que yo conocí así eran. Entonces, no todos son así, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que los escritores eran mucho más relajados, sabían más, hablaban de todo, se reían, se burlaban de ellos mismos. Eso era fascinante. Entonces yo a los 22 años ahí en ese lugar dije, yo voy a ser escritor aunque no sea actor. Mm, ok. Bueno, también Jair pregunta que qué te inspiró el cuento de la apuesta. Eh, híjole, hay dos planos. Unos planos fueron los amigos que yo tuve de la infancia que terminaron en las minas, ¿no? Pero no en las minas, porque a los 12 años tú no puedes entrar a las minas formales, ¿no? A las mecanizadas, a las grandes empresas, porque tienes 12 años. Entonces te llevan a algo que se llama pozos de carbón, que son unos pocitos, unos agujeros sin ventilación, Carlita, donde se meten ahí y de repente le dan con la pica a la veta y se viene el agua y se ahogan y donde de repente se les cae el cielo. Son minas, unas se llaman minitas porque son minitas pequeñas, mal hechas, mal ventiladas, sin protección, sin nada. Entonces, es una muerte segura en esos lugares. Cada rato salen las noticias que ahora este pocito, ahora los pocitos son esos, ¿no? Entonces, mis amigos no se podían ir a una mina formal porque tenían 12 años, pero se tenían que ir a los pocitos. Entonces había un dicho ahí de los niños para las niñas. Cuando a un niño le gustaba una niña, le decía, por ti me iría a trabajar a los pocitos. Entonces, parecía un chiste, ¿no? Pero pasaba, ¿no? Si se calentaba o si se aceleraban, si ya venía un niño, pues se tenían que ir a trabajar a las minas, ¿no? Eso es el plano vivencial. Y el otro plano es el plano de las prepas del DF, ¿no? Yo me doy cuenta cómo la gente, cuántas niñas se embarazan tan fácilmente, ¿no? Este, entonces, ahí rompen con todo su futuro, ¿no? El futuro se pierde, el porvenir, todo, porque ahora tienes que criar una criatura, trabajar y a veces estudiar y todo junto. Entonces vi que había ese problema en las prepas, en la prepa de Contreras pasa esto, ¿no? Dices, ¿por qué tanta niña embarazada, no? Claro, por el alcohol, por las drogas, por las fiestas, porque a veces el cerebro no está desarrollado, por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, truncas tu futuro. Si tú soñaste ser ingeniero, ser médico, ser lo que tú quieras, no vas a poder serlo porque ya estás cargando un niño, ¿no? Y es lo que pasa con este niño, ¿no? Tú dices, bueno, ¿por qué un niño de 12 años lo tienen que llevar a la mina, no? Y luego te das cuenta por qué lo tienen que llevar a la mina, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo escribí ese cuento, ¿no? Y ese cuento fue publicado en la jornada semanal, ¿no? Un domingo hace como 2 años lo publicaron ahí antes de publicarlo en el libro. Y me dio mucho Ah, gusto que lo pues publicaran ahí, ¿no? de esa manera ya le contestas la pregunta a Fanny, porque nos decía ella que el cuento de la apuesta fue una historia verídica. Es que de muchos casos verídicos, Mm, de muchos casos verídicos, porque así es, mm. y tu papá te decía, no te calientes porque te vas a las minas, y allá como el clima es muy caliente, entonces,
Siempre andas caliente. O hace mucho frío, lo contrario, Carlita. Entonces dices, es que ¿cómo vas a pasar un invierno solo, no? Con tanto frío, ¿no? Entonces la Ujú. gente se casa muy joven, ¿no? A los 14, 15 años ya están casados. Entonces truncan todo su futuro, ¿no? Claro, pero ahí en el cuento, fíjate, el personaje, el niño, tiene 12 años, eso sí lo dejas claro. Y de la niña dices, puede ser de la misma edad o más joven, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Tendría 10 años, 9 años la niña? Desde los 10 hay muchas mujeres que se pueden embarazar, desde los 10, ¿no? Entonces, ahora en el norte son muy rectos, ¿no? Dicen, si tú embarazas a una mujer, te casas con ella. Lo que no sucede en la Ciudad de México, ¿no? Las embarazan y las botan, ¿no? Sí. Y lo cual me parece una crueldad, ¿no? No, bueno, no solo es eso. Sí, sí, O sí, sea, falta de responsabilidad, pero son dos niños teniendo niños, ¿no? ajá, mira aquí, Baxi Baxi dice, me gusta cómo está narrado el cuento, ¿Qué, ¿sí? qué le gustó de la narración del cuento? A ver, Baxi, ojalá que nos pudieras escribir qué te gustó de la narración. Eso es lo que nos pregunta Román. Y bueno, aquí dice Gibran Jalil, ¿cuántos libros escribiste? Pues publicados 4, pero listos como 10. Ok. Jackie Bazán te pregunta, ¿por qué empleaste ese tipo de lenguaje? Ahora, nos tendría que decir ella qué tipo de lenguaje, ¿no? Porque lo deja un poco ambiguo, pero dice, ¿por qué empleaste ese tipo de lenguaje en el cuento de la apuesta? Mira, Carlita, cuando yo estudié la carrera tuve que trabajar en empresas como McGraw-Hill y viajé por todo el país. Y me di cuenta, antes decían que los jarochos eran los individuos más groseros del país. Y no es cierto, ¿no? A mí me parece luego que no lo es. La región carbonífera, te voy a decir, y lo digo con certeza, es una de las regiones más groseras del país, ¿no? Porque mucha gente se asustó, dijo, ay, maldiciones, ¿no? Eh, Sí, son groserías, ¿no? Eso no puede estar en un cuento. Pero así habla la gente. Yo mi primer impacto, en mi casa cuando yo tenía 6 años y no iba a la escuela, estaba como en un cristal, ¿no? Cuando fui a la escuela y empecé a escuchar ese lenguaje, carajo, me quedé así, ¿no? ¿Por qué? Porque se utiliza mucho el lenguaje ese, ¿no? El lenguaje grosero, ¿no? Y se hablan con puras groserías. Uno de los mayores halagos que yo he tenido, me lo mandaron decir algunos mineros cuando saqué el libro, me dijeron, con tu lenguaje y se me sentía dentro de la mina. Dice, así hablamos adentro de la mina. Y hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser tan naturalista, no? El lenguaje, ¿no? Sí, a lo mejor es a lo que se está refiriendo el- la persona que me Jackie, preguntó, la niña, ¿no? sí, Jackie, sí. Sí, bueno, aquí dos compañeros nos habían preguntado, ajá, que de los libros que has escrito, ¿cuál te gustó más? ¿Sí? Y si todos tienen el tema de la minería. No, no todos tienen el cuento. Tengo ese de teatro que sucede en la Ciudad de México, que se llama La máscara frente al espejo, que es una novela. No, pero yo creo que ya voy a dejar ahí la temática de la mina un poco hacia un lado, ¿sí? Y dedicarme, porque tengo otros textos, ¿no? Que ya tienen que ver con la Ciudad de México. Porque ya Ajá, soy más chilango que coahuilense, ¿eh? Me vine de ya, 18 y ya tengo casi 40 años aquí. ya. Sí, Sí, bueno, a ver, Baxi dice que la forma tan real de las palabras, eso dice, ¿no? sí, pues Entonces, ese lenguaje muy realista o naturalista, ¿no? Se puede decir. Abuso a lo mejor, pero es que así habla la gente. ajá. Bueno, aquí Maggie nos pregunta, o bueno, más, sí es una pregunta, dice, ¿hay o habrá segunda parte del cuento La apuesta? No, fíjate que lo importante de un libro temático es que las otras historias complementan esta, ¿no? Yo ya no voy a hablar de ese niño que lo llevaron a los 12 años, pero voy a hablar de los mineros que después de 40 años están atorados en una explosión, o están atorados en el matrimonio, están insatisfechos, están enfermos. En los otros cuentos se contesta el futuro de esos mineros, ¿no? No es el mismo niño, pero el personaje es el mismo, el minero, ¿no?
Ujú. Entonces el minero es el personaje principal de ese cuento. Y entre todas las historias tú puedes formar una especie de relato general para un personaje. ¿Sí? Georgina te pregunta que si alguna vez trabajaste en una mina y si lo hiciste, ¿a qué edad fue? Fíjate que no. Por fortuna, en mi familia nos decían, el que sea estudioso y el que traiga buenas notas, ese no trabaja. Entonces no trabajábamos. Entonces, a mí no me tocó entrar a una mina. Luego me tocó entrar a una mina, pero de dolomita, ¿no? Y es impresionante, Carlita, andar abajo de una mina. Yo no sé cómo pueden trabajar ahí. Si vieras que el ambiente húmedo y cálido a la vez, abajo de una mina, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo puede la gente trabajar aquí? Pues es la pura necesidad, ¿no? La necesidad de comer. Y luego que se te va a caer algo encima y horrible, ¿no? Entonces, nomás una vez yo entré en la mina y no fue en una mina de carbón, porque dice que las minas de carbón son más feas, son peores, ¿no? Gonzalo Trinidad Valtierra te envía Mi saludos. amigo, mi amigo a Chalo, ¿no? Un abrazo a Chalo, ¿no? Gusto saludarte, Chalo. Es mi cuate, es del taller de Borja y, Ajá. y nos hemos tallereado entre nosotros los cuentos. Un Ah, muy saludo, un bien. abrazo fuerte, Chalo. Bueno, Laura Gabriela dice, de tus 10 libros, ¿cuál nos recomiendas leer más? Este, porque este libro tiene otra fortuna, que puede ser infortuna a la vez, ¿no? Es electrónico. La Secretaría de Cultura de Coahuila me prometió que lo iba a hacer en papel, pero tiene la fortuna de que puede llegar rápido a cualquier lector. Hay Ujú. gente que me dice que es que no puedo yo leer tus libros porque no los tengo. Y le digo, pues ahí estaba este electrónico, este sí lo lees, ¿no? Y se quedan Sí. así porque ahí está. El libro No, pues, lo puedes bajar del internet, ¿no? no, pues es que en esta época de encierro, de pandemia, de confinamiento, yo creo que la verdad sí es una buena estrategia compartir libros electrónicos, ¿no? O en formato PDF, porque pues tienes la posibilidad de seguir leyendo. Claro, la experiencia es diferente, pero sigue siendo una muy buena experiencia, ¿no? Fíjate que yo he recibido muchos correos de gente que lo lee y me impresiona, ¿no? Cómo llegó tan rápido, ¿no? Entonces, ahorita te metes a un grupo y tiene mil gente y tengo grupos de la región, entonces se difundió así el libro muy padre, ¿no? Entonces me gusta el formato electrónico, pero siempre el sueño de uno es verlo en la mano, ¿no? Ajá. Y espero poder tenerlo pronto. Y bueno, Laura Gabriela nos dice que por qué el resto de tus libros no se han publicado. Yo ¿No? entendí que ya están publicados, ¿no? No, yo tengo una novela que no he podido publicar. Ok. Lo que pasa es que las oportunidades no se dan todos los días. Ahorita publicar un libro, llevé mi novela a que me hicieran una cotización y me dijeron 100,000 pesos, 1,000 ejemplares. Se me hizo mucho, ¿no? Entonces, yo estoy publicando nada más cuando las instituciones culturales me dan la oportunidad de publicar. Entonces ya publiqué en la Universidad de Coahuila, en la Secretaría de Educación de la Educación de Cultura de Coahuila y de la Ciudad de México, perdón, del país, y en el Consejo Editorial del Estado de Coahuila. Entonces yo retraso la publicación para mejorar el texto y publicar menos. Es que lo mejor es publicar menos, Carlita. Y así Menos con mayor calidad. sí, porque así se va, así, a veces se va mal el texto. Imagínate si uno estuviera publicando cada año, ¿sí? Ujú. Entonces sería terrible, ¿no? Pero sí, ando buscando las oportunidades, ¿quién me dé la oportunidad de publicar gratis? Porque si no, tengo que pagar 50, 60,000 pesos por una novela. Wow. Cristian Jair te pregunta, eh, quiere una recomendación, dice, un libro que harías o leíste que esté basado en hechos reales. Un libro que harías, sí, tengo por ahí uno sobre pasta de conchos. ¿Se acuerdan de la tragedia de pasta de conchos donde quedaron enterrados más de 60 mineros y no los pudieron sacar? La mina de Conchos no es más que una prolongación de la mina 6. La mina 6, la mina 7 y la mina 8 de pasta de Conchos es la misma mina, nomás que cierran en un lado y abren en otro.
Entonces, Pasta de Conchos, hubo una explosión en el 2007 y se quedaron enterrados 65 mineros. Entonces, sí tengo un libro, pero más que novela es de crónica, ¿no? Es de Mm, crónica sobre la tragedia de Pasta de Conchos. ok. Entonces, ya cuando lo tengo listo, pues yo creo que puede ser un libro más de difusión más mayor, ¿no? Ajá. Entonces sí, sí publicaría ese libro sobre Pasta de Conchos. Sí, bueno, aquí ya le contestaste a Alexis su pregunta, ¿no? Porque dice, ¿tienes pensado escribir más libros? Ya nos contestaste que sí. Georgina, ¿qué género literario te gusta más? Híjole, pues es que sí hay diferencias. Por ejemplo, el cuento a mí me gusta, me encanta Mm, el cuento. El cuento, la poesía también, a veces no la entiende uno mucho, pero me encanta la poesía, la novela me gusta mucho, y sobre todo el teatro, Carlita, a mí me gusta mucho el teatro y lástima que no haya incursionado por ahí, pero me gusta mucho el teatro, pues es también. tiempo de hacerlo, es tiempo de empezar a hacerlo. Sí, 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 Mm. claro, sí, sí, sí. Bueno, aquí Gonzalo Trinidad Valtierra dice, Román, Mi cuéntanos cuate. algo de la literatura minera escrita en México. Fíjate que no es muy abundante, ¿eh? No es muy abundante. En el siglo XIX Pablo Castera, ¿no? Pablo Castera escribió varios libros sobre las minas. En el siglo XX, en el siglo XIX Pablo Castera. En el siglo XX está José Martínez Sotomayor, que también publicó cuentos. Carlos Montemayor. Me decía el maestro Borja, Jorge Arturo Borja, que hay un texto de Rodolfo Benavides, que a Rodolfo Benavides lo conocemos como esos de literatura esotérica, ¿no? Y me dice, no, tiene un libro sobre la mina muy buenísimo, lo voy a buscar, ¿no? Pero no son muy abundantes los cuentos de la mina. En la región a veces salen por ahí unos relatitos, sí, pero el problema de esos cuentos es que no tienen forma, ¿no? Están hechos así, entonces hay muy poco, ¿no? Entonces a mí me parece una beta muy importante de explotar, ¿no? Yo tengo una beta de explotar y que es la del carbón también, ¿no? Entonces seguir la vocación de mi padre, ¿no? Y seguir, pero a través de la escritura, ¿no? Entonces tengo un pastelote así, Carlita, que no hay yo qué hacer con él, porque se puede hacer crónica, se puede hacer muchas novelas, lo que tú quieras, pero pues, necesitas tiempo, ¿no? Claro, y bueno, mira, yo también tengo algunas preguntas o comentarios sobre la apuesta. La primera es que vi eh, que está dedicado a Arturo Trejo Villafuerte y que les Sí, comentaba a los compañeros que lamentablemente pues ya no está con nosotros, que fue un excelente escritor y un excelente compañero de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el cuento está dedicado a él y quisiera saber por qué. sí. Y la Mira, otra, sí, sí. adelante. Fíjate que ese cuento yo se lo mostré, lo llevé con el al maestro Borja, lo talleramos con el maestro Borja en el taller de Eusebio Rubalcaba, ¿no? Allá en el Café Catsina, lo estuvimos ahí con Gonzalo, ¿no? Que está ahí Sí, Gonzalo, aquí que nos está. hace el favor de estar con nosotros, que está con nosotros. Entonces, se lo llevé a Arturo Trejo y le gustó mucho y se lo llevó y lo publicó en la revista de la Universidad de Chapingo. Entonces, eso me dio mucho gusto porque dice, oye, qué buen cuento, güey. Y se lo llevó y lo publicó. Y después salió en la jornada. Entonces, luego muere. O sea, es una de las muertes que más me han dolido porque era un tipazo, ¿no? Sí, Arturo Trejo era un tipazo y era un literato, escribió poesía, cuento, crónica, y es un buen escritor, entonces, y un gran amigo, ¿no? Un gran así. amigo porque donde te encontraba te trataba con mucho gusto. Entonces fue muy lamentable que él muriera, ¿no? A mí se me hizo muy feo, ¿no? Entonces yo ya lo tenía para otra persona y dije, no, esto es para Arturo Trejo. Sí, sí, es mi amigo, ¿no? Claro. Mira, Gonzalo te hace un comentario, dice, valdría la pena antologar los cuentos de la mina, siglo XIX y XX. Ojalá te animes a hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, sí me gustaría, aunque yo ando buscando espacio para mis novelas, por eso no me he metido con eso, porque luego, a veces no tiene espacio para tus textos
Y las antologías, no sé, a lo mejor pues sí podrían, sí se podría hacer una antología, pero yo lo que ando buscando son espacios para mis cuentos y novelas. Por eso Claro. es, la razón por la que he dejado a un lado las antologías. Ok. Bueno, Cristian Jair te hace un comentario. Dice que el cuento de la apuesta le gustó mucho. ¿En qué le gustó? ¿En qué te gustó, Jair? Sí sería bueno que lo comentaras con Román. Y bueno, yo también quiero hacerte un comentario del cuento. Al inicio, cuando lo empecé a leer y vi la descripción que haces de la madrugada, ¿no? Cómo hablas de la madrugada y este niño durmiendo, cuando el padre se acerca y lo violenta, ¿no? Lo levanta para ir a trabajar y dice que es un niño, de repente, pues bueno, da coraje, ¿no? O sea, ver una situación de ese tipo, pero al final del cuento, por lo menos yo entendí que este no era un mal padre, en el sentido de que también estaba tratando de componer un poco lo que no había enseñado en el hijo, a ser responsable, ¿no? A Claro, ser responsable de una familia, de una esposa, de un bebé que venía en camino, ¿no? Entonces, ya no veo que sea tan un padre malvado, así, la maldad pura, sino más bien lo contextualizo y entiendo un poco, ¿no? La reacción de este hombre, ¿no? Que al principio, pues bueno, se ve muy mal porque también violenta a la esposa, ¿no? Y entonces, bueno, pues dice uno, ¿qué pasa con esta historia? O sea, es muy interesante en ese sentido de que el inicio con el título te genera el interés por continuar leyendo, porque dices, bueno, ¿y la apuesta cuál apuesta? ¿Quién apostó? ¿No? Eso me decían algunos chicos, es que pues yo no encuentro y por eso seguí leyendo, porque decía, pues ¿qué apostaron? ¿Quién apostó? ¿Quién va a ganar o perder? ¿Qué? Dice, y al final, pues ya entendí qué había pasado, ¿no? Y entonces el final realmente es así, como un balde de agua fría, ¿no? sí. Entonces, a mí me gusta mucho este cuento, sí. Qué bueno que me da mucho gusto que te guste, ¿no? Y que te gusten esas imágenes. Sí, porque Ajá. si los cuentos no tienen imágenes, están muertos, ¿no? Sí, así es. Sí, Así es, bueno, mira, pues a ver si yo creo que ellos tienen el libro, ¿no? Lo tienen el libro, en formato electrónico por si pueden leer los otros cuentos, ¿no? No se impresionen por el lenguaje, porque pues el lenguaje sí hablamos todos, ¿no? no, no, Cuando, no. sí, Yo sí, creo sí, que nosotros procuramos que en la clase seamos bastante abiertos y saber que sí. el lenguaje es parte de la humanidad, ¿no? Entonces no tenemos por qué asustarnos, ¿no? Cristian dice, un hombre no chilla, aguanta como un macho y si no aguanta se emborracha, ¿no? Eso es importante, Eso es algo que pues lo del deja cuento, ¿no? sorprendido del cuento, ¿no? Sí, 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 porque acuérdate que si tú, imagínate, a los 12 años te llevan a la mina, cuando tienes 30, ¿cómo estás? Estás molido. Entonces lo único refugio que tienes es el alcohol, ¿no? Entonces un macho tiene que responderle a la hembra, ¿no? En el norte así es. Bueno, así era, no sé si ahora. Le tenía que responder a la hembra. Si la embarazaba, se tenía que casar con ella. Y si no aguantaba, dice, pues, se emborracha. Por eso hay tanto alcoholismo entre los mineros. Entre los mineros hay mucho, mucho alcoholismo. ¿Por qué? Porque imagínate meterte todos los días a un agujero sin saber que vas a salir o no. Sí, sí, por supuesto. Entonces es terrible, es terrible. Entonces, el alcohol es algo muy frecuente en ellos. Entonces el papá le está diciendo, pues te aguantas con alcohol, ¿no? Ujú. Sí, bueno, De ahí una quiero, realidad tan terrible, ¿no? Entonces adelante. yo quiero traspolárselo a los estudiantes, ¿no? Si ustedes se casan muy jóvenes, así como ese niño, les va a pasar lo mismo, porque ahorita ganarse un peso en la Ciudad de México es muy complicado. Yo tuve un estudiante que embarazó a la novia, se casó y hacía 2 horas para llegar a la fábrica y otras 2 horas de vuelta. Él se hizo cargo de todo, ¿no? Dijo, yo me caso. Pero ya no pudo estudiar, era un alumno brillante que perdió su talento
y tener que trabajar el resto de su vida en un trabajo que no te gusta. Entonces piensen también mucho eso ustedes cuando vayan a embarazar a alguien, no se vayan a meter en problemas. No, bueno, pues también hay que indagar, ¿no? O sea, hay anticonceptivos, hay información, hay que hacerlo, ¿no? De manera consciente, porque bueno, pues sí, una parte importante de esto es el placer, ¿no? El Sí, conocimiento, el descubrimiento, aunque pero también, hay un jueguito perverso, Carlita. Ahorita sí, sí, los estudiantes de conservas juegan a hacerlo sin condón. Entonces es un juego perverso. no, bueno, pues sí, ahí también hay que tomar en cuenta que parte de el interés del bachillerato en el GEMS es desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Una capacidad de ciudadanía. Entonces, bueno, por ahí tendría que ver esta situación, ¿no? Sí, sí, Esta sí. capacidad de toma de decisiones, con ayuda también de los padres, de los maestros, ¿no? De los adultos que están cerca. Y sería muy importante ver que pues a estas alturas de la vida sí vale la pena desarrollarte individualmente para que tú tengas esta capacidad de haber disfrutado, de tener un ingreso adecuado y entonces después empezar a pensar si vale la pena formar una familia y en qué Sí, circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que también este cuento detonó mucho la reflexión al respecto en los estudiantes ayer que estuvimos trabajando en la clase, el cuento, y algunos comentarios que ellos hacían me parecieron magníficos, ¿sí? Y también me acuerdo mucho de Georgina Guadalupe, que nos dijo que después de haber leído La Apuesta, empezó a revisar el libro de cuentos y empezó a leer uno y otro y otro y otro y otro. qué bueno, Casi lo terminó de leer el libro, ¿no? qué bueno, Entonces, qué bueno, bueno. eso es lo que queremos lograr aquí, ¿no? Que los chicos vayan encontrando que hay lectura para todos los gustos, Sí, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y que la lectura tiene que ver también pues con los intereses personales y que también entendamos que la lectura no es algo restringido a los libros y a lo impreso, ¿no? Sino que conservemos este concepto amplio de la lectura, ¿no? Leamos para comprender e interpretar el mundo. Entonces hay mucho que aprender sobre la lectura, ¿no? Sí, así es, Carlita. No, pues es que la lectura es un universo, ¿no? Y no termina uno, ¿no? No termina uno de leer nunca, ¿no? Y los temas se van abriendo y se van abriendo y dices, ¿cuándo voy a terminar de leer todo? Pues nunca, nunca, nunca. Pues sí, o sea, nunca terminamos de leer, pero este programa sí tiene que terminar. Y hemos llegado pues al momento en que tenemos que terminar. Pero para cerrarlo, Román, no me quiero ir sin preguntarte. Yo siempre les pido a los invitados que me envíen una fotografía para hacer el cartel Sí. y luego les pregunto qué significa para ti en este caso la foto que envías, dónde estás. Es, ese le hizo un fotógrafo más o menos conocido y eh, a mí me cuesta mucho tomarme fotografías, ¿no? Pero me gusta la fotografía, ¿no? Entonces quiere decir que estoy de acuerdo conmigo, ¿no? Con lo que yo estoy haciendo y que no estoy tan contrapunteado conmigo mismo. Ah, pues muy bien. Pues te damos muchas gracias, ¿sí? Por Sí, estar aquí con sí, gracias a nosotros, ti. por compartir tu Sí, escritura, tu historia personal, ¿sí? Y pues ahora ya eres miembro de la comunidad de la memoria y entonces muchas gracias. esperamos tenerte aquí más adelante en otras actividades para que sigamos escuchando. Y bueno, no sé si para cerrar quieras leernos una minificción y de esa manera Sí, terminamos el programa. sí, cómo no. Dice, se llama reloj de sangre. El hombre ama su reloj de pulsera, perdón, el hombre ama su reloj de pulsera con la forma gótica de un vampiro. Todos los días a las 12 de la noche, cuando la alarma toma la casa por sorpresa,
Unos colmillos finísimos salen de la máquina y se le hunden en la carne y en las venas, de donde roba una gota de sangre. La mancha púrpura va hacia el reloj, penetra en su interior y por un complicadísimo mecanismo bioquímico es transformada en energía cinética, la cual mantiene el mecanismo en movimiento. Cada muestra de sangre representa un día menos de vida para el individuo y un día más de movimiento para el reloj. Así, el vampiro del tiempo lo va consumiendo lentamente y el ser humano no advierte que se está muriendo. Bueno, y pues damos unos comentarios finales aquí. Necio Cruz Hernández, a mi estimado Román, me gustó el cuento del premio mayor, ¿no? Gracias, gracias. Hay un cuento dedicado a mi amigo, el maestro, Onésimo Hernández, ¿no? Que trabaja conmigo. Gracias por estar aquí. Y quisiera leer un cuento final, Carlita, a ver si se puede. Sí, claro. Nada más te hago un comentario que Sí. Fanny Alejandra nos dice que felicidades, me encantó tu libro. Qué linda, qué linda, qué linda. Y gracias al maestro Onésimo por ver la entrevista, no se le agradezco. Y gracias a Fan. Sí, adelante, léelo, Román. Se llama Descubrimiento en Perinatología. ¿Sí? Científicos de la UNAM descubrieron algo sorprendente. Por medio de los sentidos de la madre, el embrión llega a conocer lo que pasa en el mundo. Logra atisbar la ley del más fuerte, las guerras sangrientas, el odio entre los hermanos, el asesinato cruel, la violación impune. Al conocer la terrible realidad del mundo, los seres más inteligentes se suicidan ahorcándose con el cordón umbilical. Solo los más estúpidos y masoquistas logramos nacer. Bueno, y aquí todavía hay algunos comentarios. Dice Ajax Martín, a mí me llamó la atención el cuento del ropero. Sí, claro, sí. ¿Y fue real? ¿Sí sucedió? Y Cristian Jair, mucho éxito. Sí. Fíjate que Nueva Rosita es un pueblo fantasma, entonces los fantasmas andan por las calles. Es muy fácil encontrarte fantasmas en Nueva Rosita. Y ese el cuento del ropero fue cierto. Georgina Guadalupe, muchas felicidades, me agradaron mucho sus cuentos. Gracias, Georgina, un abrazo a todos. Gracias por su atención. Pues es un gusto, nos ha dado un gusto muy grande tenerte aquí, Román. Igualmente y para mí. repito, ya eres parte de la comunidad de la memoria, te esperamos en otra actividad. Y también quiero invitarlos para que el próximo viernes estén aquí con nosotros en el programa Leamos Juntos. Vamos a tener de invitada, ¿sí?, a la narradora oral, a la docente también, ¿sí?, Berenice Mena Correa. Mira. Que va a participar con nosotros en su faceta de mediadora de lectura. ¿Sí? Yo le digo a Berenice. Entonces los invitamos para que estén aquí con nosotros el próximo viernes. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias a ti, Carlita, y a todos los que lo vieron. Muy agradecido. Sí, y bueno, mira, todavía no me puedo ir porque aquí hay algunos otros comentarios. Ángel Ábalos, muchas felicidades, me gustó mucho la historia de las minas. Gibran Jalil, muchas gracias, me gustó mucho el libro. Y Necio Cruz, felicidades, Román, de parte de Clara Rivera. Gracias, un abrazo a Onésimo, mi cuate Onésimo. Bueno. Sí, un abrazo a los dos, a la pareja. Pues nos sentimos muy honrados por todo el público que estuvo aquí con nosotros y porque el maestro Román Guadarrama compartió con nosotros sus textos, su vida, sus historias. Muchas gracias. Un abrazo.